Muy buenos días a todos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a esta conferencia, a esta conversación que vamos a tener el día de la fecha. Gracias a todos por estar conectados a esta hora. Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, le damos a todos la bienvenida. Hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar en formato conferencia al doctor Andrés Núñez, del estudio Núñez y Asociados, a que nos converse, nos charle, nos dé una visión sobre la ley recientemente sancionada de teletrabajo en Argentina y en especial sus desafíos para las pymes. Eh, Antes de darle la palabra al doctor y agradecerle, por supuesto, el tiempo que nos dispensa, contarles brevemente que Andrés es parte del estudio Núñez y Asociados, que es un estudio jurídico integral fundado en 1981 por el doctor Sergio Núñez, que por supuesto se dedica a todo lo que es asesoramiento personal y a empresas con un foco en derecho laboral y sindical, que hacen asesoramiento de derecho civil y comercial, y entre otras cosas la atención y manejo de conflictos sindicales. Eh, Realmente, bueno, Andrés es un joven empresario, miembro de diferentes entidades, entre las cuales se destaca participar en UNAGE, que es la Unión Nacional de Jóvenes Empresarios. Así que, sin mucho más preámbulo y para no quitarle tiempo a lo verdaderamente importante, que es la charla de Andrés, le damos paso. Andrés, muchas gracias y bienvenido. Bueno, gracias Enzo por la convocatoria, gracias FECOA por el espacio y por la apertura y por dar a este tema del teletrabajo, la ley, como decía Enzo, recientemente sancionada bajo el número 27.555, que sin duda se impone y nos pone a todos los empresarios delante una serie de desafíos, una serie también de obstáculos y de complicaciones para poder implementar una modalidad de trabajo que entiendo que su correcta implementación, sanción y puesta en práctica puede ser bisagra para el desarrollo no solo económico del país, sino también que puede fomentar la federalización por evitar traslado de ciudadanos a centros urbanos, puede facilitar la prestación de trabajos a distancia entre diferentes jurisdicciones, además de obviamente ser un motor, sin duda, de inserción laboral muy importante para cualquier tipo de grupo en situación de vulnerabilidad, como podrían ser, por ejemplo, distintos tipos de grupos que tengan dificultades de movilidad, por ejemplo, que se les facilite, por ejemplo, su prestación desde un lugar distinto al del empleador. Eh, la verdad que, bueno, a nivel mundial y con todo este contexto de pandemia, sin dudas también, es tiene una impronta muy fuerte, va a tener una implementación y una penetración muy fuerte del teletrabajo. Ya todos estamos conviviendo con algo que en realidad es bastante diferente a lo que es comúnmente denominado teletrabajo, sino que es trabajo a distancia. O sea, estamos haciendo trabajo a domicilio, trabajo desde casa, que es diferente a lo que la doctrina entiende por teletrabajo propiamente dicho. Pero bueno, como les decía, la ley entiendo personalmente que tiene algunos puntos que son positivos, hacía falta una reglamentación y una regulación de este instituto en el derecho argentino, una recepción normativa más que regulación, porque ya las regulaciones venían por muchos contratos individuales de trabajo, por reglamentos internos de las empresas, que son cuerpo normativo del derecho del trabajo. Así que, bueno, sin extenderme mucho más en esta introducción, voy a hacer un repaso de lo que es la norma. Hay algunos códigos de colores dentro de la presentación, donde lo rojo es lo que es realmente muy preocupante, a mi entender, para las empresas, que algunos extremos del texto normativo son de imposible cumplimiento o son o cercenan gravemente derechos reconocidos a los empleadores y a los empresarios, y que en algunos puntos no tiene mayor
mayor, digamos, no tienen algunas de las recepciones normativas que tiene la ley, no tienen una aplicación que favorezcan o fomenten el teletrabajo, sino que en muchos casos lo restringen, lo complican y lo llevan a un lugar que nos puede llevar a llevar a cuestionarnos a muchos si es una modalidad bajo este cuerpo normativo en la cual nos queramos involucrar a nuestras organizaciones. Creemos que el teletrabajo bien implementado sí tiene muchos buenos y favorables beneficios. Haciendo un poco de contexto, más allá de la norma propiamente dicha, para ir un poquito más atrás, que no está en este momento en esta presentación, pero sí es importante saberlo, existe el Convenio Internacional de la OIT 177 que regula el trabajo a domicilio, que es diferente al teletrabajo. El trabajo a domicilio es todo trabajo hecho desde la casa y no necesariamente hecho con tecnologías de la información y la comunicación, y sobre esa base sí se estuvo, digamos, sí tiene una recepción legislativa en Argentina y sí se pudo haber hecho un desarrollo desde esa base y dejarlo un poco más abierto a la disponibilidad de las partes. Bueno, como bien ven, en la ley de teletrabajo, artículos 1 y 2, empezamos con las definiciones. Lo pongo en recuadro arriba y citado entre comillas cuál es la definición de teletrabajo para esta ley, que dice que habrá contrato de teletrabajo, como leen ahí, cuando las tareas y prestaciones de servicios sean total o parcialmente desde lugares distintos a los del establecimiento del empleador, mediante tecnologías de la información y comunicación. Digamos que esta definición, si bien es correcto, digamos, incorporar la ley de contrato de trabajo como una modalidad de trabajo, en mi interpretación, también entiendo que es demasiado amplia la definición, porque cualquiera podría entender que un trabajo que parcialmente se haga fuera del establecimiento, un día al año, es parcial, por ejemplo, aunque sea una exageración, pero con que un día al año un trabajador esté fuera del establecimiento prestando tareas, por este texto, como está taxativamente, podría interpretarse que queda ese trabajador encuadrado dentro del teletrabajo. También, bueno, como bien dice acá, requiere uso de la tecnología de la información y de la comunicación. En la Federación de Comercio entiendo que quizás haya empresas que tengan como clientes o proveedores o como propios trabajadores contacto con vendedores, que quizás algunos tengan acceso a algún dispositivo, celular, laptop, tablet, donde completen información, donde completen un CRM para hacer una nota de pedido, para hacer un ingreso de información. Bueno, como está escrita hoy la norma, y obviamente está sujeto a reglamentación, que lo tiene que reglamentar el Ministerio de Trabajo todavía, pero un vendedor podría ser interpretado en algún fallo futuro como un teletrabajador y que le apliquen todo lo que vamos a ver más adelante. También se establece que esta norma prevé los requisitos y legales mínimos y que todavía podrían incrementarse regulaciones y reglamentaciones por convenio colectivo y contrato también individual de trabajo. No, entiendo que obviamente es favorable esta recepción, que se pueda regular según las necesidades de cada actividad, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque, como decía antes, el teletrabajo está demostrado por estudios, incluso como es, por ejemplo, el libro blanco del Ministerio de Trabajo, que tuvo publicación en el año 2019, donde se ha estudiado en profundidad el impacto mundial y el impacto que pueda tener en Argentina el teletrabajo sobre la empleabilidad. Es importante que todas las normas, que haya normas que tiendan al fomento de esta modalidad de trabajo y no solamente a la reglamentación o limitación. Y bueno, uno de los elementos muy, muy importantes es que por suerte fue uno de los pocos o el único punto que sí se escuchó desde el Congreso de la Nación al sector empresario, que la vigencia va a tener entrada en vigencia esta norma desde 90 días posteriores al cese del aislamiento social preventivo obligatorio. Aclaro que esto no estaba en la norma, por más que para todos pueda ser lógico, porque obviamente todos estamos, o muchos estamos trabajando desde nuestras casas,
por una cuestión de necesidad o por una cuestión normativa, por una cuestión de elección para no exponernos cuando no sea estrictamente necesario, y obviamente una norma dictada en este contexto iba a hacer que, y con entrada en vigencia inmediata, iba a ser obviamente que todos termináramos encorsetados en una situación que quizás no era la que deseábamos para el día de mañana. También es importante decir que el pase a teletrabajo, el contrato de trabajo tiene que ser voluntario por ambas partes, ¿no? No se puede imponer. Si hubiera un paso de un trabajador presencial a modalidad de teletrabajo, aunque esta sea parcial, hay que firmar un convenio. Otro de los elementos, bueno, obviamente igualdad de derechos y obligaciones entre trabajador presencial y trabajador que presta tareas por teletrabajo, en cuanto a su remuneración, trato, ascensos, obligaciones de cumplimiento de tareas, aunque más adelante veamos que hay algunas cuestiones que puedan ser complicadas en la redacción sobre el tema de las obligaciones, y justamente ya en este tercer artículo se empieza a incluir obligaciones hacia los negociadores paritarios, ¿no? A sindicatos y cámaras empresarias, porque la ley usa mucho vocablo imperativo, deberán incluir determinadas cuestiones. Y desde el punto de vista objetivo, la norma jurídica, cuando hable de negociaciones paritarias, no tendría que ser imperativa, tendría que ser obviamente voluntaria, como lo es la negociación paritaria, es decir, bueno, que podrán incluir o se podrá ampliar o implementar. Es una cuestión de técnica legislativa, pero me parece que es importante que no se obligue a los sindicatos o a las cámaras empresariales a incluir ciertas cuestiones dentro de los convenios colectivos o de las negociaciones paritarias. Justamente porque los que participamos en este tipo de negociaciones entendemos que puede haber en algunas actividades que esto no sea deseado, que no se desee que sea incorporado, y es perfectamente válido también. La norma también habla que las remuneraciones no podrán ser inferiores a las que gocen los trabajadores presenciales. Acá también entendemos que hay una diferencia importante, o que puede haber diferencia importante respecto a ciertos regímenes remunerativos que tengan algunas empresas, en caso de premios, pagos de viáticos, vales de comida. En estos casos hay supuestos en los cuales no se devenga el hecho por el cual corresponde el pago de cierto rubro. Por ejemplo, un viático de traslado. El teletrabajador, bueno, no se traslada. Ese hecho generador de ese reconocimiento del gasto, de ese rubro remunerativo, no debiera ser, en mi interpretación, necesariamente reconocido al teletrabajador. Hay que ver caso por caso puntual cómo está regulado en cada empresa, si las empresas tienen reglamentos de estos premios. Una recomendación, un spoiler de entrada es: empecemos a revisar cómo tenemos organizadas las remuneraciones, si es que en alguna de nuestras empresas tenemos este tipo de cuestiones, para reglamentarlas, para regularlas, si es que lo tenemos sin un reglamento actualizado, porque justamente eso nos va a permitir ser precisamente justos, reconocer el pago de los gastos a quienes correspondan y los devenguen. También prevé ya el texto legal una compensación por el sobregasto al teletrabajador de la conectividad o los gastos de servicios, que tampoco está reglamentado. El alcance, en realidad, mi interpretación es que sería deseable que cada empresa pueda definir cuál va a ser el monto que va a absorber o cómo va a ser la modalidad, porque no todas las empresas tienen las mismas posibilidades, ni todos los trabajadores van a tener el mismo tiempo de prestación fuera de la empresa. Estas compensaciones, te faltó incluso la aclaración respecto a que sean de carácter no remunerativo. Todos sabemos que, digamos, si no se aclara muy expresamente en la norma el carácter no remunerativo, todo rubro abonado devenga aportes y contribuciones. Y honestamente, que una compensación de una sobre necesidad de conectividad o de un sobreconsumo de energía tribute además aportes y contribuciones salariales, remunerativas, me parece un exceso. Hay ideas, hubo sugerencias de todo el sector empresario en los debates parlamentarios para que esto se recepte,
que sea de carácter no remunerativo, o al menos que se exprese como taxativamente, que va a ser como un gasto del 103 bis la ley de contrato de trabajo, o algunas propuestas hablan del 106, pero bueno, del artículo 106, pero bueno, nada, todavía esto no está expresamente establecido. Esperamos que sí el Ministerio de Trabajo en la reglamentación lo aclare, porque entendemos que es importante. Respecto a la jornada, hay algunas cuestiones. Obviamente la jornada en Argentina se rige siempre por la ley 11.544, donde hay un máximo de jornada. Esta ley de 1929 obviamente tenía unos presupuestos diferentes a los que podemos tener hoy, sobre todo con el caso de teletrabajo, ¿no? Es importante que la jornada se establezca por escrito, cuáles son derechos y obligaciones del teletrabajador, sobre todo porque el texto normativo permite que sea pactado por una jornada por horas o por objetivos. Habría que analizar, en caso de que sea por objetivos, cómo se va a incorporar a ese contrato de teletrabajo los objetivos cuando sean de carácter de renovación semanal, como pueden pasar en muchas empresas quizás de tecnología, o de empresas que trabajan precisamente por objetivos, donde se van estableciendo semanal, quincenal, mensualmente, objetivos más grandes o pequeños hitos más cortitos. Y bueno, una idea que tenemos es que se implemente más en profundidad lo que es la firma digital, porque si va a ser un teletrabajador y vamos a necesitar una firma hológrafa para la conformidad respecto a ese objetivo, o la notificación respecto a ese objetivo, bueno, va a ser un poco difícil la implementación de esta modalidad de la jornada. Y me pregunto también qué pasaría si en caso de que un teletrabajador se oponga a un objetivo, porque digo, si la jornada dice que tiene que ser pactada y el objetivo tiene que ser pactado, la empresa puede verse afectada en su capacidad o en sus derechos de organización y de atribución de responsabilidades y tareas en cuanto a alguna situación de esta naturaleza. Digo, estamos pensando en posibles situaciones estilo abogado del diablo, en qué puede pasar a los que estamos defendiendo y asesorando continuamente empresas, porque es lo que vemos en nuestra actividad profesional respecto a distintas situaciones, no necesariamente de teletrabajo, sino de trabajo industrial o comercial, pero que transportado a una modalidad de trabajo a distancia y con tantos requisitos, puede ser puede derivar en un mal uso de la herramienta, en un abuso en algunos casos, y que eso lleve a la no utilización de la modalidad de trabajo que tantos beneficios ya está demostrado que puede llegar a traer. También se establece que el empresario tiene la obligación de asegurar que el software garantice la imposibilidad de conexión fuera de jornada. Primero que nada, acá hay una cuestión de desarrollo de software, sin ser ningún especialista, pero puede ser que empresas hoy en día tengan contratado software que no tengan esta aplicación. Algunos lo podrán desarrollar y hacer como una especie de anexo, otros probablemente no. Esto es un sobrecosto. Es además también impracticable para muchas empresas. Digo, las empresas que trabajan con guardias pasivas, los que trabajan con soporte remoto de IT, por ejemplo. Digo, si 18.00 se me va a desconectar la sesión, estoy haciendo un trabajo, por modalidad de teletrabajo conectado a los servidores de la empresa, puede hacer incluso que se pierda algún tipo de avance del grado de trabajo. Me parece que es una exageración máxima, y cuando, o sea, el hecho de que se hable de que se garantice, ¿no? Obviamente, si se presta una tarea en jornada extraordinaria, se remunerará conforme las leyes con los incrementos que correspondan, pero digo, seguir cargando a los empleadores de este tipo de responsabilidades cuando ya en caso de que se supere hay una obligación de pago, es un tanto exagerado. Después también tenemos dentro de esta norma la obligación de registrar el software utilizado ante el Ministerio de Trabajo. Obviamente esto vulnera en muchos casos propiedad intelectual. Digo,
si yo pongo en el Ministerio de Trabajo qué tipo de software uso para mis tareas, viene la competencia, mira qué uso, conoce, o sea, cómo me garantizan el secreto y la inaccesibilidad de esos datos. Bueno, son una serie de desafíos y cuestiones que entendemos que van más allá de la regulación del teletrabajo en sí. Obviamente, todas las preguntas que tengan, no lo dije, pero canalícenlas solamente por el chat, después abrimos a preguntas, nos quedamos charlando el tiempo que haga falta con las dudas que tengan y un gusto de poder también contestar. También está regulado el derecho a la desconexión digital, es muy favorable este derecho, que no sea sancionable para el trabajador. Sí, obviamente, hay que tener el resguardo del respeto de la jornada, el respeto de las obligaciones, por ejemplo, el caso de las guardias pasivas, eventualmente. Justamente en ese caso, la obligación del trabajador es estar parcialmente vigil y activo para disposición de, en caso de que se active la necesidad de prestación de tareas. Y el elemento preocupante es que se prohíbe la remisión de cualquier tipo de comunicación. Ahora, digo, una cosa puede ser incontrolable, ¿no? Un supervisor que habla con los colaboradores, con los compañeros de trabajo para irse a jugar algún tipo de encuentro, por ejemplo, deportivo, o que hay alguna reunión social, o que hay algún evento social. Bueno, ese tipo de comunicaciones, en algún caso de conflicto, podrían interpretarse como que fueron un exceso de la empresa. También, por otro lado, existe la posibilidad, es diferente que uno envíe, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp con un requerimiento de prestar servicios a cualquier hora, que sea un mensaje a través de una plataforma a la cual el trabajador tiene que ingresar por usuario y contraseña, como puede ser, qué sé yo, un mail que no lo tenga, que tenga solamente el acceso por computadora, digo, o un sistema de mensajería interno de la empresa, o que se le pida una tarea para el otro día. Esto de que no se pueda mandar ningún tipo de comunicación fuera de la jornada, también es un problema. Obviamente también son todos estos los puntos que yo menciono como de peligro, negativos, donde se puedan generar litigios, donde entiendo que el Ministerio de Trabajo debiera aclararlos respecto a que no van a ser interpretados en el sentido que yo lo estoy planteando que puedan ser interpretados, porque es justamente una forma de dar certidumbre a todos los que estamos del lado empleador. Otro de los puntos que generó bastante ruido es la facultad de las tareas de cuidado. Desde ya que es entendible que obviamente una relación de teletrabajo tiene cierta flexibilidad, cierta variabilidad en cuanto a la prestación, que uno tiene una cierta disposición del tiempo para algunos temas personales, pero siempre obligando a integrar la jornada, ¿no? de trabajo, integrar las tareas, completarlas todas las que estén ahí pendientes. En el caso de esta regulación, se habla de, primero, que hay un derecho a la interrupción de la jornada, podría ser en forma intempestiva. Yo me pregunto si un teletrabajador tiene derecho a interrumpir su jornada por tareas de cuidado, si no existirán eventualmente fallos que entiendan que un trabajador presencial también lo tiene, basado en la no discriminación y en la igualdad de derechos entre los distintos trabajadores. Es eventualmente una posibilidad que no debiera ser así, pero debiera aclararse obviamente que el teletrabajador tiene la obligación de integrar la jornada o de dar aviso cuáles son sus horarios de disposición para poder adaptarse a la jornada de forma previa y que no sea un cambio constante en la jornada de prestación. También para el empleador saber en qué momento cuenta con ese trabajador, ¿no? Otro de los puntos es que, el segundo punto que marco ahí, es que cualquier obstáculo al goce de este derecho va a ser presumiblemente una discriminación del empleador hacia el trabajador. Esto también no corresponde, sencillamente no corresponde porque, digamos, el empleador tiene el derecho de control, tiene el derecho de organización. Si el trabajador tiene un derecho eventualmente a interrumpir su jornada con cierto esquema de aviso, con cierto esquema de
de programación, y si fuera intempestivo, porque por ejemplo tiene que ir a buscar al hijo al colegio porque está con una dificultad médica o clínica, perfecto, lo avisa por el sistema que establece la empresa y la empresa tiene que tener el derecho a controlarlo, porque si no es un descontrol absoluto, se genera una anarquía en esta relación laboral que no va a llevar al uso y al desarrollo de la herramienta justamente por no poder ser implementada adecuadamente, ¿no? Y también, como decía, puede ser interpretado como discriminatorio para los trabajadores presenciales. En mi interpretación, esto puede afectar la empleabilidad de todas las personas que puedan estar encuadrando en este derecho y también vulnera el derecho de organización del empleador. Respecto a la voluntariedad y reversibilidad, la voluntariedad lo comenté antes, que tienen que ser ambas partes, un acuerdo voluntario. La ley habla en forma taxativa respecto al empleado, al trabajador, pero obviamente también es para el empleador, porque el empleador también tiene que tener este tipo digamos, de interés en estar trabajando bajo esta modalidad, sobre todo con la cantidad de requisitos que se le ponen, ¿no? Y se le imponen. Prevé que es revocable a favor del trabajador sin límite de tiempo. En mi interpretación también es revocable por el empleador, justamente basado en el derecho de organización del trabajo. Si bien la ley no lo dice, sí lo dice la ley de contrato de trabajo, que es general, y entiendo que es de aplicación general también al caso del teletrabajo, en este punto, sin dudas. El empleado la reversibilidad, para ponerlo en claro, es, digamos, que el trabajador pida volver al trabajo presencial, ¿no? Por si aún no lo sabía. Y el empleador va a poder negarse únicamente en caso de motivos fundados. La empresa, si no, tiene obligación de dar tareas presenciales en el establecimiento más cercano al domicilio del trabajador, y en caso contrario, lo dice la ley expresamente, que eso también me parece negativo, habla que va a ser posible que el trabajador se considere incurso en un despido indirecto, en caso de que no cumpla el empleador con ese requisito. Primero también es un pedido también al Ministerio de Trabajo, que reglamente primero el plazo, ¿no? No puede ser un plazo corto, justamente porque quizás que hay que acondicionar alguna oficina. También hay empresas que con este esquema han pensado en cerrar muchos de sus establecimientos y no tengan un lugar para dar alcance a la totalidad de los trabajadores, y todos le pidieran volver, un comercio, una pyme de 10 personas, por ejemplo, quizás que deja de alquilar una oficina y se acomodan en otra, y bueno, no entran todos, y si todos piden volver, ¿cómo se organiza? Y que también prevé que los convenios colectivos podrán prever algo que es bastante llamativo, la reversibilidad del teletrabajador que siempre fue teletrabajador. O sea, una relación de trabajo que inicia desde su génesis, desde el comienzo para hacer por teletrabajo, podrían los convenios colectivos establecer que el empleador tenga obligación de dar tareas presenciales en un lugar en el que el trabajador nunca fue contratado para ser asignado a ese lugar de trabajo. Bueno, digamos, es la reversibilidad de lo que nunca existió. Es algo realmente que llama un poco la atención, y justamente si el contrato de trabajo fue generado para ser prestado por teletrabajo, tiene sus razones. Puede haber una cuestión de modelo de negocio, puede haber una cuestión de cómo la empresa está entendiendo que va a ser la organización de su explotación, y bueno, si un convenio colectivo incluye este tipo de cláusulas, hará directamente, bueno, que se desincentive y se desaliente el uso de la herramienta. Andrés, hay una pregunta en el chat. Sí, a ver. Hola, ¿cuánto tiempo tiene el ministerio para reglamentar? 90 días desde la sanción. Y salió promulgada, si no me falla la memoria, el viernes pasado. Sí, te estoy hablando de memoria, pero tiene 90 días para reglamentar.
y bueno, entendemos que está en proceso esa reglamentación, no sabemos con qué carácter saldrá, pero sí creo que es importante que al menos en el Ministerio de Trabajo sí se escuche al sector empleador, porque en el Congreso todas las objeciones, sugerencias, propuestas de cambio que se hicieron al texto, justamente para evitar, o sea, digo, todos sabemos que cada uno de estos elementos puede derivar en una serie de juicios, conflictos, interpretaciones posteriores, y no se ha escuchado al sector empresario. El texto de la ley salió, digamos, tuvo un dictamen de mayoría, y previo a ese dictamen de mayoría no se escuchó para cambiar los puntos que se levantaron, que eran en muchos casos absolutamente razonables. En la ley, en el artículo 9 y 11, también establece el tema de la capacitación. En mi interpretación es la capacitación únicamente a los trabajadores que vayan a prestar tareas por teletrabajo, no a todos. Este punto queda bastante abierto a la disposición de la empresa, cómo se decide capacitarlos. Entendemos bueno, que las herramientas que se vayan a utilizar deben ser capacitados. También habla de la reposición, digamos, la provisión del software y hardware para la prestación de la tarea, el pacto eventualmente en caso de que usen elementos propios de la compensación del uso de esos elementos, también sujeto eventualmente a regulación de convenio colectivo de trabajo, y eventualmente, obviamente en caso de que haya algún tipo de necesidad de reparación por este tipo por el hardware que se usa en las computadoras y demás, que no se puedan establecer castigos, quitas salariales, no pago de salarios por los días que demore la reposición o la reparación. Yo ahí pongo en celeste, ¿no? Una idea para todos los que trabajamos con empresas, prever en este caso siempre en los reglamentos una reversibilidad parcial. Digo, si voy a estar reparando una notebook, por ejemplo, una semana, bueno, que esa semana el trabajador tenga obligación de concurrir al establecimiento, si lo tuviera la empresa, si fuera el caso. De esa forma se garantiza que se cumpla la jornada y el trabajador puede seguir prestando sus tareas y la empresa tener ese débito laboral para que el trabajador cumpla sus funciones. Y bueno, el tema ahí, como justamente muchas de estas cosas quedan sujetas a regulación de convenios colectivos, la recomendación es tomar contacto con cámaras sectoriales, con FECOBA o con las cámaras sectoriales que cada uno también participe, para estar cerca de los momentos de negociación, decisión e incorporación de estos elementos a los convenios colectivos, ¿no? Para poder estar atentos, hacer sugerencias en ese ámbito y justamente estar involucrados en la situación. Respecto a la compensación de gastos, como decía al principio, no está aclarado que estos sean de carácter no remunerativo. Sí quedan eximidos del pago de impuesto a las ganancias, pero también se delega esta situación a convenios colectivos de trabajo. Yo alguna de las cuestiones que pongo ahí, hacer una rendición mensual o bimestral de gastos con pago a través del recibo de sueldo contra firma una liquidación, presentando facturas. Por ejemplo, si un trabajador tiene una conexión de, no sé, 12 megas y la empresa le pide que contrate 300 megas de internet para poder tener una mejor conectividad, bueno, analizar, reglamentar que esa diferencia entre los servicios sea abonada por la empresa, porque tampoco corresponde que la empresa eventualmente pague todas las conectividades o todos los gastos de la casa. Habrá empresas que lo quieran hacer, empresas que no quieran o no puedan hacerlo, entonces, bueno, esto creo que es una cuestión empresa a empresa, trabajador a trabajador. Y la ley, digamos, no autoriza expresamente que esto pueda ser un acuerdo entre particulares. Que entiendo, sí, obviamente está reconocida la ley de control de trabajo, el contrato individual es fuente de derecho para las partes,
y bueno, justamente por eso soy un acérrimo defensor que, aunque la ley no lo reconozca por el principio jurídico, que lo que no está prohibido está permitido, esto se puede regular. O sea, muchas de estas cuestiones es conveniente dejarlas previstas en un contrato individual entre la empresa y el teletrabajador. Obviamente lo que es la parte de derechos gremiales, la ley de teletrabajo toma la base de la ley de asociaciones sindicales, donde va a regir a los trabajadores de la actividad de la empresa justamente el sindicato de base, aquel que encuadra a la empresa en su actividad principal. Van a estar asignados a un establecimiento de la empresa, o sea, a los efectos de cómputo de trabajadores y cómputo de cantidad de trabajadores. Esto puede derivar en muchos casos incrementos en cantidad de delegados gremiales, por ejemplo. Obviamente también los propios teletrabajadores pueden ser delegados gremiales, tienen sus plenos derechos políticos e individuales de derecho colectivo. Así que esto está previsto también. Obviamente, bueno, cómo será la prestación de tareas de un delegado gremial que es teletrabajador, también es una incógnita, pero bueno, ya será cuestión de ver cómo, de cada caso cuando los elija, ¿no? Es un poco, hoy en día obviamente no lo tenemos previsto, está bien que esté incorporado en la norma, y veremos cómo sucede, sobre todo con el tema del cómputo de crédito de horas y una serie de cuestiones que suelen tener a su favor los delegados gremiales, que pueden llegar a generar algún tipo de dificultad en el ida y vuelta de la relación. Respecto a higiene y seguridad, la ley ya trae consigo que va, digamos, a presumir que va a haber un accidente de trabajo en caso de que exista un accidente del teletrabajador. También el tema de inspecciones de higiene y seguridad requieren autorización del teletrabajador, porque van a tener que acceder probablemente a su domicilio, y va a haber obviamente una serie de normas de la Superintendencia de Riesgo, del Ministerio de Trabajo, particulares para teletrabajadores, que vamos a tener que analizar en su momento cuando salgan qué es lo que habrá que cumplir. Hasta antes de la pandemia estaba en vigencia la resolución 1552, la 1552 del 2012, que decía que había que entregar una silla ergonómica, mousepad, etc. Con la pandemia vino la resolución 21 de la Superintendencia, que derogó aquella y estableció simplemente el tema, bueno, más restringido por, obviamente, que había muchos trabajadores en sus domicilios que no eran necesariamente teletrabajadores en la forma habitual. Después, obviamente, entendemos que hay una serie de nuevas enfermedades listadas que puedan ser incorporadas a la ley de riesgo, a los listados de la ley de riesgo, y esto, si bien muchos pueden pensar que va a traer un incremento en alícuotas, no necesariamente es así, porque sin ser actuario, alguna gente que está vinculada con aseguradoras de riesgo de trabajo establece justamente que al no existir el in itinere y al estar en el contexto de la casa, que hay por ahí una serie de medidas que, bueno, que uno no está expuesto en caso de concurrir a una empresa, pueda estar más controlado el tema de alícuotas. Sí, obviamente, el empleador, la complicación es que no tiene control sobre, obviamente, la casa del trabajador. Y no es que puede decir, bueno, en esta casa las sillas se van a poner a tantos centímetros para poder tener una postura correcta. O el tipo de cómo está dispuesto el escritorio y los muebles del escritorio para poder trabajar, o de la mesa para poder trabajar. Bueno, y estas cuestiones pueden terminar en una cervicalgia, pueden terminar en algún otro tipo de cuestión de enfermedad profesional que, bueno, hoy en día quizás en el ámbito de la empresa sí pueden tenerse algún grado de control mayor. Al existir la presunción de laboralidad de los accidentes, sí creo que va a haber un problema de prueba para las empresas y para las ART respecto a que el accidente sea o no con causa o
origen en el contrato de trabajo, ¿no? O en ocasión del trabajo, como dice la norma, porque, bueno, cada uno está en un lugar diferente, no se tiene control sobre los lugares, probablemente sea muy difícil el tema de los testigos, que haya algo tirado en el piso que pueda hacer que una persona se patine, se caiga, o que haya un piso mojado. El empleador no tiene control sobre ese tipo de cuestiones en el ámbito del domicilio del trabajador o en el ámbito donde se presten estas tareas, probablemente. Y sean todos desafíos que tengamos el día de mañana de cómo llegar a una justa composición de derechos sin que sea una justa o un injusto aumento de costos ocultos para las empresas, ¿no? Respecto a la intimidad y la protección de la información, esto también es un elemento novedoso, que la ley de teletrabajo indica que los sistemas para la protección de los bienes y la información de la empresa deberán contar con participación sindical. Sin dudas, si hay un sistema para el control del trabajo o para la protección de bienes e información de la empresa, bajo ningún concepto, esto puede quedar subsumido dentro del control o con participación de la entidad sindical. La entidad sindical tiene una serie de acceso a un montón de información, tiene unas funciones determinadas, pero no tiene por qué tener derecho al acceso a los bienes para la protección de información. Por supuesto que ningún sistema puede vulnerar la intimidad de un trabajador, y eso es obviamente quizás el espíritu de parte de lo que se escribe en estos artículos de esta parte de la ley, pero justamente no corresponde sencillamente que el sindicato tenga acceso a los sistemas por los cuales la empresa ejerce el control de los trabajadores o ejerce la protección de su propia información. Son cuestiones que deben quedar reservadas para la empresa. Obviamente se impide que el software utilizado vulnere la intimidad, que se enciendan todas las cámaras, micrófonos y demás. Eso desde ya que debe ser así, que no se puedan utilizar este tipo de software a ese nivel de inspección, ¿no? Otro de los puntos, y ya va casi terminando la norma, quedan un par de artículos nada más, se prevé que puedan existir contrataciones transnacionales. Acá hay una cuestión digamos, jurídica respecto a que la ley de contrato de trabajo es aplicable según el lugar de prestación de tareas respecto al fondo del derecho, y desde el punto de vista jurídico esto puede tener un problema porque prevé que el trabajador pueda aplicar la ley más favorable para sí entre el lugar de ejecución o el del domicilio de la empresa. Digo, esto implica que una empresa argentina que contrate un trabajador colombiano, chileno, uruguayo, paraguayo, europeo, del país que sea o continente que sea, para la prestación de tareas a su favor, queda expuesta eventualmente a que, amparado en esta norma, un trabajador quiera hacerle un juicio laboral en Argentina. Esto en tanto y en cuanto la empresa tenga domicilio en Argentina. Bueno, esto obviamente tiene una serie de desventajas respecto, primero que no es el espíritu, no son las normas que tiene la ley de contrato de trabajo, que es la madre que regula la ley madre que regula el trabajo en la Argentina, y segundo que esto lo que va a terminar sucediendo probablemente es que este tipo de contrataciones se hagan desde fuera de la Argentina, generando una merma en generación de facturación, trabajo, cotización de seguridad social y demás que pueda existir para los casos de que esa contratación se realice desde una sociedad local, ¿no? También existe según lo que marca la ley, se generará un registro y una autorización previa para la contratación de extranjeros no residentes. De vuelta acá estamos ante una contradicción respecto a la ley antidiscriminación, que establece que no se discrimine en el acceso al empleo, obviamente, a ninguna persona en particular por su nacionalidad y entre otras cuestiones.
y si a eso se le suma que los convenios colectivos puedan establecer topes a la contratación de este tipo de trabajadores extranjeros no residentes, seguimos sumando elementos de potencial discriminación y hasta de inconstitucionalidad de este artículo que entiendo que sería preferible que no hubiera estado directamente dentro de la norma. La autoridad de aplicación, como decíamos, va a ser el Ministerio de Trabajo, 90 días para la publicación, va a ser la que va a recibir el registro del software y los trabajadores que estén bajo esta modalidad, un registro especial, o también con el tema de los medios de software para el control, y va a ser, obviamente, como sucede hoy en día, el encargado de la fiscalización e inspección, con autorización del trabajador. Esto, bueno, algunas ideas para la reglamentación, ideas para implementar, digamos, hacer un reglamento interno, reglamentar el teletrabajo antes de la entrada en vigencia de la norma, para, bueno, en caso de que sigan prestando tareas ya esté reglamentado. Primera decisión a tomar es si a la empresa le interesa seguir o no con esta modalidad post-pandemia. Reservarse expresamente la reversibilidad a favor de la empresa, con un esquema de preaviso de un mes, por ejemplo, en caso de que el trabajador tenga que volver. En particular, ante caso de problemas de conexión o reparación de hardware, o problemas con el software o violación de seguridad informática que pueda sufrir el trabajador en su domicilio. Prever también la reversibilidad del trabajador que quede eventualmente sujeta a disponibilidad, a declarar cuáles son los lugares disponibles con los que la empresa cuenta, para que ya esté previsto que, bueno, que uno no puede dar cobertura eventualmente a que la totalidad de los teletrabajadores contratados decidan tomar tareas presenciales, justamente para tenerlo previamente aclarado y previsto y evitar conflictos o tener mejores elementos de defensa en caso de conflictos. ¿Qué tipo de gastos se van a reintegrar? Prever un mecanismo ahí, digo, similar al del 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Liquidación, presentación de comprobantes, firma. Bueno, requiere obviamente todo un trámite interno de control, pero es lo que nos permite pagar a través de este tipo de compensación de gastos, si estuvieran previstos, lo que nos va a permitir pagar estas compensaciones con carácter no remunerativo. Otras ideas para implementar: prever cómo va a ser la jornada, por horas, por objetivos, pactarlos puntualmente, pactar cómo se van a hacer estas renovaciones, estos objetivos, desde dónde, o sea, que el trabajador tenga que prever desde dónde se va a prestar este teletrabajo, porque puede ser un lugar distinto. El teletrabajador podría decir: hoy hago desde mi casa, mañana desde el parque, pasado me voy a un cowork, me alquilo un espacio a mi costo, pero me lo alquilo. Bueno, y eso hace que son todas posibilidades y flexibilidades que presenta el teletrabajo, pero que hacen que el empleador no lo pueda localizar en un lugar físico, no sepa dónde va a estar, el trabajador pueda no cumplir con los requisitos ergonómicos necesarios para la prestación de su tarea. Entonces, bueno, que esto genere después una serie de responsabilidades en contra del empleador. Perdón. Son el teléfono. Después, bueno, un deber de declaración previa respecto al derecho a interrupción. Esto es una cuestión de organización, no para vulnerarlo, sino para poder tenerlo identificado y cuáles van a ser los criterios a utilizar y cuál va a ser el equipamiento previsto por la empresa, mantenimiento, protección de datos, firma de la capacitación, qué tipo de capacitación han recibido los trabajadores y demás. Bueno, y algunos comentarios finales. Sí creo, como habrán entendido, creo que traté de transmitir que este tipo de esta ley, como está redactada, vulnera y modifica derechos consagrados por los empleadores. Creo que es una norma que no se han escuchado las inquietudes de nuestro sector. Entiendo que desalienta el uso de esta modalidad, algo que es opuesto a la tendencia mundial. También tiene riesgo de relocalización de empresas, nombra las de Haití porque son las que quizás más fácil se pueden relocalizar, digo, y las que mayor contratan el teletrabajo. Esto implica una menor recaudación para la Argentina, una empresa donde las condiciones de contratación no le son favorables,
Disculpen, voy a poner en silencio porque evidentemente encima es la misma persona. Generan, disculpen la interrupción, genera obviamente menos recaudación y hace que el país no termine de aprovechar quizás todos sus recursos, ¿no? Después, que a hoy en día, ¿cuáles son los conceptos remunerativos que tenemos dentro del recibo, dentro de cada trabajador? Reglamentarlos previamente y reglamentar obviamente el teletrabajo internamente y definirlo, el tipo, todo lo que vimos antes por contrato individual. Bueno, hasta ahí la presentación. Preguntas, comentarios, quedo atento. Me sirve un vasito con agua, sí. Andrés, soy Alberto, no sé si me escuchás. Nosotros somos una empresa de Haití, específicamente. Más allá de la pandemia, donde todos estamos trabajando remotos, antes de eso teníamos alguna gente que, sin vivir en el interior de la Argentina, vivía lejos de nuestra zona de dar servicios, que es la ciudad de Buenos Aires. Y alguno de ellos siempre trabajó desde su casa, por una cuestión de conveniencia personal, y donde nosotros no teníamos ningún tipo de problema con eso. Entiendo que falta la reglamentación, ¿no? Pero si esta persona un día decide que tiene que quiere dejar de trabajar remoto y tenemos que darle un lugar, ¿ese lugar debiera ser nuestra oficina que está en microcentro o debiera ser una oficina dentro del área donde él vive, a 50 kilómetros de Buenos Aires? No. En este caso, por suerte, la ley no es tan mala, Alberto. No. O sea, no es tan grave en ese sentido el asunto. La ley establece que tiene que darse en el lugar más próximo donde la empresa tenga su establecimiento, oficina. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una sucursal cerca de su domicilio, debieran darle prioridad y posibilidad de un acceso a un puesto presencial en ese lugar. Pero si la oficina está en el centro, se le da el lugar en el centro. Ok, no hay obligatoriedad de tener que salir porque No. no tenemos ahí en la zona. Ok. No. Sí, obviamente, a todo aquel que preste en teletrabajo, funciones por teletrabajo, le van a aplicar estas normas desde su entrada en vigencia, por más que sea una relación anterior. Sí. A partir de escucharte tenemos que rever un montón de cosas internamente nosotros, incluso decidir nosotros cómo queremos continuar con la gente, ¿no? Eso está claro. Exactamente. En caso de empresas de Haití, también otro punto interesante, muchas tienen a su personal prestando tareas en domicilios de terceros, de los clientes. Bueno, esto la norma no lo diferencia y debiera diferenciarlo, porque justamente alguien no te puede decir que es un teletrabajador quien, no sé, te contrata un equipo de desarrollo de una aplicación o de software para un banco y te exigen que, por una cuestión de seguridad informática, esa persona esté trabajando dentro del banco, con escritorio, con todo. Bueno, eso no es un teletrabajador. En mi interpretación, es un trabajador presencial en un domicilio de un cliente, digo, no. Pero bueno, son todas cosas que esperamos poder hacer fuerza para que se aclaren, justamente por esto, para que se pueda usar bien la herramienta. Ahí, bueno, tengo algún comentario que algunos que estábamos pensando, Mónica dice, algunos que estábamos pensando en dejar parte del personal en teletrabajo es inviable. Bueno, yo creo que hay algunas cosas que por reglamentación se pueden acomodar y hacen que sea medianamente viable. No conozco el negocio de Mónica,
pero podría ser parte, o sea, con una buena reglamentación podrían resolverse algunas de las inquietudes. Pero bueno, es cierto que la ley nos complica a los empresarios. Elizabeth dice que tiene una consulta. Te escucho, Elizabeth, o te leo, como prefieras. Hola, sí, ¿qué tal, Andrés? Bueno, muchísimas gracias. Si bien yo venía siguiendo la ley, realmente estoy como espantada un poco por esta ley, me apena mucho. Personalmente tengo 15 trabajadoras trabajando en sus casas, que nunca lo había hecho, y se dio así en el aislamiento de una forma natural, absolutamente natural y necesaria. Funciona muy bien hasta ahora, con mucha buena voluntad de ellas y nuestra también. Ellas creo que están muy cómodas y muchas creo que me van a permitir, me van a pedir seguir trabajando así. Pero bueno, veo que no sé si voy a aceptar que hagan, ¿no es cierto?, teletrabajo. Voy a tener que poner un reglamento estricto, o muchas condiciones, o modificar horarios. ¿Qué aconsejás vos con todos los trabajadores que no fueron contratados de base con teletrabajo y ahora lo están haciendo? Bien, yo creo que la primera decisión, como bien comentabas, es la decisión del empresario en virtud de su facultad y su derecho de control de organización, si va a querer sostener esta modalidad o no. Esa es la primera decisión. Tomada la decisión, obviamente vamos a tener con posterioridad que analizar cada caso, digamos, cada empresa, cuáles son las adaptaciones o las reglamentaciones a las cuales tiene que estar sujeto. Digo, no sé, en tu caso particular viene funcionando bárbaro y bueno, vos podés decir quiero seguir, bueno, este reglamento, también que el reglamento sea muy estricto desnaturaliza, lamentablemente, o sea, tiene que terminar siendo bastante estricto por el contenido de la ley, pero también desnaturaliza la modalidad de trabajo. Digo, cualquiera que ha hecho trabajo a domicilio antes de la pandemia con gente que uno ha tenido contacto, quizás uno sí lo hizo, bueno, tenías un trámite personal, puede avisar por una plataforma, hace ese trámite, vuelve, completa la jornada o las tareas de 6 a 7, en vez de hacerla si se tomó de 2 a 3 de la tarde. Digo, tiene este tipo de ventajas y es lo que lo hace tan atractivo para poder combinar la vida personal y profesional. Pero sin dudas que, bueno, que va a haber que reglamentarlo. Lo que recomiendo es también hacer una encuesta, a ver ellos qué van a querer, quizás preguntarles. Primero la decisión, si la decisión es seguir, preguntarles si van a querer seguir, y bueno, prever estas cuestiones y tratar de tenerlas lo más controladas posible para al menos conocer cuáles son los derechos y las obligaciones a las que estamos expuestos, ¿no? Sí, y también, bueno, desde mi lugar de dirigiendo la Secretaría de Mujeres Empresarias de FECOBA, nos aflige mucho que para las nuevas contrataciones, como vos bien lo pusiste en tu material en rojo, creo que se desalienta la contratación de teletrabajo de la mujer que tenga tareas de cuidado, ¿no? O sea, una empresa entre un joven que no tiene tareas de cuidado y una mujer que tiene tareas de cuidado naturalmente, adultos mayores, niños, siempre hay. Creo que desalienta la contratación de las mujeres, afecta el trabajo de las mujeres. Totalmente. Y por tanto estamos luchando de las mujeres, de grupos vulnerables, en situaciones de vulnerabilidad, de personas con alguna discapacidad, que, digamos, hoy es conocido que no todas las empresas están adaptadas para, por ejemplo, que ingrese adecuadamente y con comodidad una silla de ruedas. Sí. Lamentablemente, ¿no? Sería deseable que sí, pero lamentablemente no. Y, digamos, si esta ley fomentara adecuadamente el teletrabajo, se abren un montón de posibilidades para un montón de personas en acceder a puestos de trabajo de calidad y sin necesidad de estar quizás en esa empresa que quizás no estaba preparada. Y bueno, y lo mismo las mujeres con las tareas de cuidado. Digamos, mujeres y hombres, cualquier hombre que también, mujeres porque obviamente entiendo que culturalmente, aunque obviamente por suerte también está cambiando y se está emparejando la situación, muchas veces son familiarmente las que asumen ese tipo de tareas. Pero justamente, o sea, esa mujer que podía, o ese hombre que podía llegar a encuadrar su vida personal, donde puede llevar al hijo, lo trae del colegio, está con él en el almuerzo,
y después continúa su jornada laboral, se va a ver eventualmente perjudicado por esta situación. Máxime cuando tenés el trabajador presencial que no tiene este derecho. Y ahí se un esquema de discriminación también. Porque si vos tenés en tu empresa discriminación, digo, de potencial reclamo por discriminación, digo, ¿por qué el trabajador, quiero teletrabajo? Me quiero teletrabajo porque tengo el derecho a las tareas de cuidado. No, mira, vos sos presencial. Bueno, pero quiero teletrabajo. Mi compañero que estaba sentado al lado mío hasta el día antes de la pandemia tiene teletrabajo, yo quiero teletrabajo. ¿Por qué yo no y él sí? Y bueno, porque no te adaptaste, porque no cumpliste las tareas en forma adecuada, porque por lo que fuere, porque te necesito acá, porque tu función es, qué sé yo, estar presencial, porque tendrás que atender al público en un local, bueno, y que se generen estos problemas. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Lamentablemente no se fomenta. Pero bueno, esperemos por reglamentación esto quede adecuado de un modo que no lo desaliente. Yo entiendo que no, o sea, hasta ahora no lo fomenta. Espero que quede reglamentado de una forma que no lo desaliente. Por ejemplo, diciendo que se tenga que completar la jornada, que se tenga que avisar con cierta antelación, porque una cosa es que uno sepa cómo adecuar esa jornada, porque con esta persona, bueno, de 1 a 3 de la tarde, tiene obligaciones familiares, está perfecto, cuento con ella de 8 a 13 y de 15 a 17, no sé, no estoy haciendo la cuenta exacta de la cantidad de horas, pero ese es el criterio. Pero bueno, también cuando ponen que cualquier obstáculo, cualquier obstáculo va a ser interpretado como discriminatorio, digo, también se presta al abuso, porque digo, no, de repente tareas de cuidado, que es muy noble que esté previsto, pero digo, puede ser muy mal utilizado. Y es lo que creo que debiera evitarse. Sobre todo por la mala fama que después se hace en este tipo de institutos, ¿no? Que después hacen que sean totalmente nocivos. No sé si evacué la pregunta, Elizabeth. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ya lo creo. Bien. Acá me pregunta Mónica por el chat si la aplicación retroactiva no sería ilegal. En realidad, no, porque no sería una aplicación desde este momento hacia adelante y es una mejora de derechos a favor del teletrabajador, y en derecho laboral toda mejora de derechos va a ser adquirida por los trabajadores. Entonces no considero que pueda ser interpretado como una aplicación retroactiva ilegal. Se van a tener que adecuar los contratos. O sea, mismo cuando hay una adecuación de un convenio colectivo, una actualización del convenio colectivo, por ejemplo, se actualizan categorías, caso que muchas veces se da por actualizaciones tecnológicas. Bueno, hay contratos que se venían ejecutando de cierta manera y se adecúan a la nueva reglamentación, ¿no? Esto viene a ser algo similar. Yo voy a dejar de compartir pantalla si les veo la cara a todos, pues quedó ahí. No le veo la cara a nadie, están todos sin cámara. No, sí, yo estoy sin cámara. Está muy bien, está muy bien. Andrés, una consulta. ¿Cómo ves la posibilidad que uno acuerde con el empleador? Nosotros, además de que algunos trabajan, ya venían trabajando remoto, tenemos un espacio de cowork. A partir de esto, porque también, como se planteó, ¿no? Hay cuestiones de aumento de costos, de Te logística. perdí, Alberto. No sé si es mi conexión o la tuya. Puede ser la mía. Yo lo escucho bien, me parece Hola, que hola. es tu conexión, Andrés, ¿eh? ¿Es mi conexión? Corto un segundito la cámara a ver si puedo escuchar mejor. A ver, Alberto, ¿querés repetir? Sí. Escuché hasta cowork y ahí te empecé a Ok. perder. Sí, nosotros, como mencionaba, tenemos un espacio de cowork donde la gente a veces va a trabajar y hacemos reuniones y después trabajan, como vos planteaste, en casa de clientes, part-time algunos días y Hola, después hola. Sí, ¿Me escuchás, evidentemente. Andrés?
todo caso, si no escribo la pregunta y se la envío. No, sí, te escuché, ahora te escuché, un espacio de coworking donde hacemos reuniones y la gente se va a trabajar. Voy escuchando un par de segundos más, pero no llego a completar la pregunta. Ok, se mueve lento la comunicación. Sí. Entonces, hay toda una cuestión de costos asociados de mover a un full teletrabajo. Pero ¿qué pasa? ¿O sería posible que uno acuerde que el lugar de trabajo sea el espacio de cowork, la oficina que nosotros tenemos determinada? Y si los empleados o alguno de ellos quisiera trabajar desde su casa un día o varios, nosotros no cuestionásemos. Eso nos Mirá, nos expondría, habría una cuestión de discriminación, pero también es voluntario, ¿no? Si cualquiera puede hacerlo y nosotros no se lo impedimos, eh, porque lo veo complicado el tema. bien, a ver, yo ahí lo que te recomendaría, si es un espacio de cowork que ustedes alquilan en forma recurrente, yo más Ujú. que determinarlo como lugar de trabajo, de teletrabajo, lo determinaría como lugar de prestaciones presenciales, como un establecimiento de la empresa. Eso te Ujú. va a hacer, no, al menos poder defender, más allá que vos igual complementariamente preveas las reglamentaciones internas de la empresa para estar, me hacían señas, no sé si, ahí hacían saludos, digo, por ahí me estaban, No, no, está perfecto, sí, sí. perfecto. Eso te va a hacer, por más que vos después preveas todo el resto de las normas para dejarlas adecuadas a las eventuales requisitos de esta ley, va a hacer que vos puedas defender que si alguna de las cosas no están del todo adecuadas, que en realidad era una prestación presencial en un lugar determinado, que era el del cowork, como un anexo al domicilio principal de la empresa. Ok. Respecto a lo que vos decías de que no lo objetes, bueno, también parte de esto implica lo que yo hablaba de la reglamentación, que antes decía con que se pueda usar en forma relativamente, que se pueda llevar una reglamentación adecuada, que es justamente esto, ¿no? Que una vez por semana de home office no sea interpretado como que tengo que encuadrar a todos esos trabajadores dentro de la ley de teletrabajo, Ujú. porque justamente son, entonces vos ahí, pero bueno, yo ahí en ese punto esperaría, si va a ser una prestación desde la casa, que vos no la objetás, muy breve, ahí hay que esperar la reglamentación. El no objetarlo, como vos lo estás permitiendo, igualmente si no se aclara, podría hacerte incurrir en tener que encuadrarlos dentro de todo el resto de la normativa. Ok, gracias. No, por nada. Si hay alguna consulta más o algún comentario, alguien tiene alguna duda. En el chat hay una pregunta de A ver. Andrea. Yo la pregunta esta respecto a la aplicación retroactividad, si era ilegal, la contesté. En mi No, no, no. interpretación. Arriba, el de arriba, de Andrea. Hola. Ahí está. Mi Hola. consulta es acerca de la voluntariedad si la empresa necesitaría que el empleado vuelva al trabajo presencial. Sí. Bien. Yo eso lo traté de explicar en la presentación y está buenísimo que lo levantes nuevamente. En mi interpretación, si bien la norma no habla expresamente de que la empresa esté habilitada a reservarse el derecho de reversibilidad, como el principio jurídico, lo que no está prohibido está permitido, y la empresa tiene la facultad de dirección en tanto esté justificado y no sea algo que, bueno, que sea solamente para jorobar al trabajador, podría preverse la reversibilidad, sobre todo en casos de necesidad de reparación del software, no cumplimiento, o del hardware, digo, de las computadoras, vulneraciones de la seguridad informática de la casa del teletrabajador, no cumplimiento de objetivos, porque bueno, puede ser también que no se adapte, o que necesite que se participe en una reunión presencial, todo ese tipo de cuestiones. La recomendación, por más que todavía no esté la reglamentación, va a ser dejarlo dentro de los contratos individuales de teletrabajo.
O sea, no puede ser un ejercicio abusivo de este, así como pedimos que no sea abusivo el ejercicio de derechos a favor de los trabajadores, lo mismo a favor de las empresas, no hacer un ida y vuelta o ser algo, entre comillas, con ensañamiento sobre una sola persona, sino, bueno, basado en criterios objetivos y con ciertos fundamentos, yo entiendo que se puede. Se podría, bueno, gracias. Por nada. Ahí Sol pregunta si si esta norma afectaría desde... Ahí me dicen, gracias, excelente el lenguaje que utilizaste, bueno, gracias. Dice, Sol pregunta si la norma podría afectar el trabajo desde casa durante la cuarentena. Como la norma está previsto que se entre en vigencia desde 90 días posteriores a la finalización del aislamiento social, en principio no. El único problema que yo veo como está redactada la norma, si bien está bueno que esté aclarado que es posterior al aislamiento social, es que esta situación de este aislamiento, ya vimos que puede ir para adelante, puede ir para atrás, se abren actividades, se cierran, distintas jurisdicciones del país tienen distintos regímenes en funcionamiento, y esta norma es de alcance nacional. Entonces, bueno, quizás sería preferible aclarar que la norma va a entrar en vigencia una vez que se termine las previsiones del decreto 260, de la ley de emergencia sanitaria y demás. Pero bueno, en principio por el tema del aislamiento no, podría ser un inconveniente respecto a aquellas jurisdicciones que vayan para adelante, para atrás, o que estén en otro tipo de estadio. Sería bueno que se aclare. Entonces, una consulta tengo sobre eso. Entonces, yo interpreto que hasta que no se termine el aislamiento social preventivo y obligatorio a nivel nacional, aunque nuestra actividad quede permitida, en Cava estamos nosotros, no se aplicaría esta ley. No, exactamente. Exactamente. No se aplica, aunque la actividad esté eximida, o sea, no sé, una empresa agropecuaria, una empresa de medicina, o de farmacéutica, que están todas habilitadas desde el primer día, no es que ya le aplica la ley dentro de 90 días, no. Aplica respecto a la vigencia del aislamiento en el país, en todo el territorio del país. No es tan clara la norma, digamos, tan taxativa. Yo interpreto que es aislamiento para todo el territorio del país, y sería deseable que la reglamentación aclare que va a ser, bueno, aislamiento, distanciamiento, todas estas normas que nos limitan Claro. la actividad normal o más normal de lo que estamos Ahora, actualmente. disculpe, porque yo no podía entrar, que tuve que actualizar la cuenta. Tuteame, por favor, no, estate usted. Y me perdí eso que cuando Mónica habló de la retroactividad se están refiriendo a que ahora la gente está en teletrabajo, y después, si continúa, podría exigirnos desde el momento que empezó el aislamiento. No. O sea, si nosotros durante el aislamiento o previo al aislamiento, como en el caso de Alberto, que tiene una empresa que hay trabajadores que están en teletrabajo, tenía un contrato individual o tenía una relación de trabajo bajo las normas que estaban vigentes o que están hoy vigentes, de ley de contrato de trabajo general, ley de jornada, contrato individual de trabajo, convenios colectivos, mientras no se haya infringido ninguna parte del ordenamiento jurídico vigente a hoy, no hay un reclamo retroactivo posible. Sí, lo que sucede es que al entrar en vigencia la norma y seguir el trabajador prestando tareas desde la casa, se le convierten en vigentes estos nuevos derechos y esta nueva normativa a favor de la empresa y a favor del trabajador. Eso sería una vez terminado el acto. Tenemos que adaptar la relación de trabajo y los derechos y obligaciones de las partes a la normativa que entra en vigencia 90 días posteriores al aislamiento. Aunque la relación laboral venga desde antes, esa relación laboral adquiere estos nuevos derechos, adquiere esta nueva modalidad y adquiere estas nuevas obligaciones y todas estas condiciones que tiene incorporada la norma. Pero no es que si yo no tenía registrado el software, por ejemplo, o no tenía determinado, o una persona interrumpió su jornada y le desconté 2 horas porque interrumpió su jornada,
me van a poder hacer una denuncia por discriminación o por incumplimiento de esta norma por haber infringido alguna de sus regulaciones. No sé si fui claro. Sí, perfecto. Okay. En el momento, si una persona venía trabajando presencial y continúa, en el momento que se termine el ASPO, tendríamos que ahí firmar el contrato y con la nueva forma de trabajo, ¿no? Exactamente. Una reglamentación del teletrabajo para la continuidad. Que hasta yo diría, preferentemente, hacerlo antes, porque después, si lo haces muy finito con la entrada en vigencia, es, digamos, ya tener todo, lo que decía antes, a la pregunta creo que de la otra participante, Elisa, me parece que era su nombre, respecto a tomar primero la decisión, si quiero seguir con esta modalidad, conociendo todo lo que eso implica. Una vez tomada la decisión, ordenar la parte de organizar y ordenar. Organizar el cambio. Exacto. Ahí volví a prender el video a ver si tenemos mejor suerte. No hay posibilidad, ¿no es cierto?, de que el empleado que por el tema del ASPO estuvo haciendo teletrabajo, cuando se levante el ASPO diga, no, yo ahora quiero trabajar teletrabajo. Posibilidad hay, pero yo le puedo decir que de ninguna manera. Exactamente. No. El lugar de trabajo vuelve a ser el de la empresa, se puede exigir la vuelta a trabajar y si se rehúsa, podemos intimar hoja por ciento de abandono de trabajo, digamos, plenos derechos laborales a favor del empleador para regular esa situación también de vuelta a la actividad. Sí recomiendo comunicar eventualmente que la empresa va a seguir trabajando en forma presencial, si queremos volver. ¿Sí? Y convocarlo, hacer la convocatoria, señores, bueno, se terminó el aislamiento, estamos volviendo, todo esto comunicación con los trabajadores, digo, no hace falta mandar carta de documento en un primer momento, pero manda un mail, mensaje, no vienen, carta de documentos citándolos o haciendo una citación bajo presentando el trabajo. Ok, gracias. Es muy complicado esto. No, más o menos. No es tan complicado. A ver, yo siempre digo, es bueno saberlo, porque si uno no lo sabe, después no sabe, uno no conoce a qué se está exponiendo o cuáles pueden ser las consecuencias. Claro, no, me refiero a complicado tratar de cambiarlo, tratar de, si hubiéramos tenido una buena ley y no esto. No, bueno, sí. Es una ley que desalienta el trabajo. Desalienta el uso de la modalidad. No le veo una a favor. Tratá de mostrarme algo a favor porque yo no se lo encontraba y hoy ya es un... No. A favor de la ley creo que es bueno que se recepte normativamente que es una modalidad de contrato de trabajo, porque es una forma de prestar el trabajo. En mi interpretación, ya con haber incorporado el artículo de la definición de qué era contrato, de qué era teletrabajo, cómo se incorporaba y que quedaba subsumido entre todo el paraguas de la normativa general laboral, dejando algunas cuestiones más que puedan haberse incorporado, ya era suficiente. Suficiente porque después, digamos, no es lo mismo una empresa, Alberto tiene una empresa de IT, yo tengo un estudio de abogado, hay otro que tiene un comercio a la calle y tiene personas que le manejan el email marketing, qué sé yo, no sé. No es lo mismo. Cada actividad, cada rubro. Podría haberse puesto eso, dejar abierto a la regulación por actividad de convenios colectivos y bueno, y justamente con eso entiendo hubiera sido ya más que suficiente porque ya las propias tareas se han ido acomodando durante la pandemia y todos probamos lo que era el teletrabajo con las complicaciones que tiene esta situación de emergencia, pero ya todos más o menos alguna cuestión nos fuimos acomodando y bueno, creo que hubiera sido una buena forma de hacer ese traspaso, ¿no? ¿Cómo empareja esto con aquellas personas que tenemos una relación así por ahí de honorarios, que nos facturan, que nos brindan un servicio y que hoy existe, que no existe reglamento, que nos brinda un servicio, nos factura y tiene una disponibilidad? ¿Podrían? ¿Hay algún riesgo?
estoy quedando grabado y no quiero hacer alguna pregunta que te pueda complicar si esto va a tener difusión. No para ese caso, no para esos casos. No para esos No, casos. pero digo, para digamos, un caso de un sacando, estudio de abogado que uno tiene una persona que le factura. por eso, si brinda son un contrataciones de servicio. servicios, si son locaciones de servicios, sí van a quedar por fuera, obviamente, de toda la ley de contrato de trabajo, porque es un servicio, es una locación de servicio civil y comercial, o sea, de orden comercial. O sea, yo te facturo mis servicios y nunca voy a decir que soy empleado tuyo porque tengo otros 100 clientes a los que le facturo servicios. O sea, no es el supuesto. Ahora, hay algunos casos donde la jurisprudencia sí interpreta que es más fino la interpretación, digamos que entiende que algunas locaciones de servicios son contrataciones de trabajo encubiertas. O sea, sí. Si vos, entonces, en ese caso, es probable que pidan, se aplique esta norma, que en realidad a los efectos de indemnizatorios o de reclamos, digamos, a alguien que factura servicios cuando vaya a reclamar una contratación de trabajo encubierta, no le mejora sustancialmente su posición jurídica, no le mejora las indemnizaciones, salvo que quiera meter algo del tema discriminatorio para conseguir una indemnización por daño moral o algo por el estilo, para hacer el reclamo todavía más sensible, no veo que le incremente sus posibilidades en un juicio respecto a el monto indemnizatorio a reclamar. Perfecto. O sea que no veo que ese sea el principal problema. Sí, obviamente, o sea, el que te podía reclamar, te va a reclamar igual por cómo está la norma anterior, o el que se crea con derecho a reclamar, después lo dirá un juez, ¿no? Más allá de lo que opinemos nosotros. Sí. Ahora, ¿nos podrás después enviar la presentación? O sea, yo formo parte de la asociación, así para la Asociación de Publicidad Exterior, así la podemos enviar a los asociados, porque me parece que es un buen punteo para que vayan, ¿no? Para compartir. Tengo que corregir algunos errores de tipeo que hay cuando estaba presentando, me di cuenta que había un momento que decía teletrabajadores en vez de teletrabajadores, pero bueno, corrijo esos. Tampoco, 2 o 3 nada más. Está muy bien. No, muy buena presentación. También desde FECOA vamos a subir a nuestro canal de YouTube, como subimos siempre las capacitaciones y las charlas, así que si en unos días quieren entrar... Bueno, está bueno para compartirnos la presentación, así le damos réplica en nuestras redes del estudio y tiene también alcance. No digo que tengamos, no creo que tengamos más seguidores o más vínculo que FECOA, pero está bueno darle réplica. Y sí, la presentación la pueden compartir sin problema, yo le voy a mandar un formato de que no se pueda modificar por cuestiones obvio. Está puesto mi nombre abajo, luego del estudio, luego de FECOA, digo, hay que tener cuidado con eso, pero sin problema la pueden compartir, no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, muy bueno todo. Bueno, muy buena presentación. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que quieran, a través de FECOA, que quieran preguntar, si queda alguna duda, cuando hablen con sus equipos, no hay ningún problema, tratamos de evacuarlas del estudio por escrito, por teléfono, así que estamos a entera disposición. Gracias. Gracias. Gracias, saludos a todos. Hasta luego, muy buen fin de semana. Agradecer al estudio Núñez y agradecer a todos los que participaron. Siempre FECOA es de todos, es la casa común, así que siempre que necesiten algún tipo de asesoramiento o participar, están las puertas abiertas para recibirlos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la convocatoria, gracias FECOA por la convocatoria y la organización. Ahí preguntan, quien se identifica como Galaxy A30, cuál es el canal de YouTube, que es la primera vez que participo. Así que FECOA. si después... Busquen como FECOA, es el canal de YouTube. Hay otras capacitaciones también subidas. Perfecto. Si no, por las redes sociales de siempre, @FECOA, y nos ponemos en contacto. Bárbaro. Bueno, gracias. Gracias. Estamos en contacto. Chau, chau. Chau, chau. ¿Alguien mancha el aceite?